Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto. Tú cambiaste nuestro corazón por En el camino tropezamos al andar, mas por tu gracia nos regresas a adorar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por anhelo el día que tu rostro pueda ver, mirar los ojos del que rescató mi ser y eternamente estar presente ante el Rey que todo entregó por
Amén, bendiciones jóvenes, qué bueno es estar con ustedes en este día martes, último martes del mes de febrero, cerrando la serie que nos acompañó durante todo el mes, con aquel primer martes que iniciamos cuando la voz de Dios toca nuestros oídos. De ahí comenzamos con las 3 L que hoy concluimos. La primera fue liberación. Conocimos que la liberación es la acción de Dios o de la voz de Dios para romper la ligadura de un opresor, que en bases generales somos nosotros los que nos ofrecemos, porque es como que sale de nosotros las iras, los enojos, las confusiones, las malas interpretaciones, los celos. Son cosas que están en la naturaleza de la carne. Y generalmente, como es algo nuestro, nos ofrecemos a ese opresor y hablamos que la liberación, además de romper la ligadura del opresor, es entronar al Rey que es digno, que es Jesucristo en nuestros corazones. Luego vimos la libertad, que la libertad es una identidad que Dios nos da. Hablamos que Dios nos ha llamado en esta visión libertad, es una identidad. Es un estado, es una identidad. La libertad es lo que uno vive. Y hablamos lo que era la libertad en Cristo. Y ahora vamos a ver la última L. Vamos a ver la liberalidad. Y la liberalidad es un carácter. Ahí usted puede decir conmigo, la liberalidad es un carácter. Y si prestamos atención, vemos que desde que Dios con su voz tocando nuestros oídos. A ver, ¿por qué lo titulé oídos? Porque la escritura dice en Romanos 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la voz toca los oídos, no estoy diciendo simplemente escuchar un mensaje o escuchar una enseñanza, sino que me estoy refiriendo a la voz de Dios generándome la fe, la confianza en Él. Cuando eso pasa, Dios me libera a los opresores, me da la identidad de libertad y me forma el carácter de la liberalidad. Eso es porque la voz de Dios sobre mis oídos me genera la fe que me hace confiar en Él y en su instrucción. Por lo tanto, no le escapo, porque hay algo que pasa cuando la voz de Dios encuentra lugar para quedarse en el corazón. Es que además de generar fe, que el oír es como se genera la fe, te vinculan el amor, que es la relación con Él. Entonces, cuando uno ama y confía, es muy difícil que la persona no obedezca lo que dice la palabra. Cuando uno ama y confía, es un lazo bien fuerte de corazón a corazón, y la persona es segurísimo que va a caminar y va a confiar en esa palabra. No necesita una segunda fuente o una tercera fuente, sino que confía en la palabra por la fe y por el amor. Entonces vemos que las primeras 3, porque si incluimos la voz de Dios tocando nuestros oídos, las primeras 3 tienen que ver con un trato hacia nosotros. Y esta liberalidad es un trato en nosotros, pero con el fin de beneficiar a otra gente. Es un trato a nosotros porque nos forma, es un carácter que se forma, pero su propósito es otorgarlos a otras personas. Y para eso es necesario amar y confiar en Dios. Porque cuando uno se involucra en lo que es vínculo con personas y tiene algo de Dios para compartirles, sea una palabra, sea una revelación, sea un don, sea un fruto o aún sea un recurso, y lo comparte a la gente según su necesidad, uno debe estar confiando y amando a Dios, porque no todos te serán agradecidos. Algunos solamente se benefician y se termina ahí su relación, pero otros son impactados. Y ahora vamos a ver el por qué la liberalidad impacta y por qué es importante ser formados en este carácter de liberalidad sobre la persona. Primeramente, ¿qué significa liberalidad? La liberalidad es definida como la virtud de quien está libre de pretensiones e hipocresía. Es una virtud no egoísta y es la apertura del corazón que se manifiesta
por la generosidad. Es un corazón generoso. La liberalidad tiene que ver con un corazón, un carácter generoso, fomentando la siembra o la inversión sobre las personas. En el Antiguo Testamento usted puede leer que cuando Dios habla a Israel acerca del trato que ellos tendrán con sus propios hermanos israelitas, Dios le pide algo a cada uno de los hijos de Israel, es que la ayuda que tienen para dar a su hermano no se la nieguen. Les pide Dios que den la ayuda a sus hermanos. Le pide el Señor como un mandamiento, como una conducta de hijos de Israel, les pide que no nieguen la ayuda a sus hermanos, que le siembren, le inviertan el recurso, lo que estén necesitando se lo den. Entonces, como Dios de Israel es nuestro Dios, es una conducta paternal que Él nos enseña a los hijos. No les priven a sus hermanos de la ayuda, de la bendición que les dé a ustedes, no les priven a ellos de esa ayuda. Y es un carácter que no lo vemos muy a menudo en las personas que asisten a la congregación, pero sí lo vemos en aquellos que tienen un vínculo con el Señor. Vemos que la generosidad es un fruto de la relación con Dios. Lo vuelvo a decir. La generosidad es un fruto de la relación con Dios. Toda persona que necesite 4 o 5 series de la generosidad para que le quede claro en la escritura que es algo que a Dios honra, es porque es alguien que no está teniendo un vínculo con el Señor, porque la generosidad es fruto. Pues la persona más generosa que existe es nuestro Padre Celestial. Él es el Dios que mostró la generosidad más grande, que fue dar a su único Hijo en rescate por la salvación. Así que a Dios no podemos explicarle lo que es la generosidad, porque Él es generoso. Él a nosotros nos enseña lo que es ser generosos. Entonces me gusta la definición porque dice que es una virtud. Entonces la palabra virtud demuestra capacidad, demuestra poder, demuestra habilidad, pero es algo que es enseñado. Me encanta saber que la virtud es algo que te es enseñado. Cuando te es enseñado, te es, ¿cómo te puedo decir? Te es transferido un comportamiento por la relación, eso se vuelve una virtud. Hoy los que están leyendo la lectura de la primera carta del apóstol Pedro, hoy en el capítulo 2 hemos leído nuestro propósito, dice, y ustedes son, y nos habló de la identidad, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está hablando del propósito, nuestra identidad y nuestro propósito, anunciar las virtudes. Ahora, esa virtud que anunciamos nos es dada por el vínculo con el Señor. Porque así como está el famoso dicho popular, que es una verdad, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, como hablando que la compañía te define tu comportamiento, te define la mentalidad que tenés y te define la actitud que tenés con la gente y con las situaciones. Así, cuando uno se relaciona con Cristo, con su palabra, se relaciona con gente de fe, uno adquiere esa mentalidad, adquiere ese comportamiento. Esa es una virtud que demuestra. La virtud de la liberalidad viene a través de la relación con el Señor y con las personas de la fe. Porque gente de la fe son gente que da con liberalidad, ofrecen lo que Dios les permite producir, lo ofrecen a la necesidad de la gente. Por eso, cuando uno entiende esto y además uno es capacitado con la liberalidad por el vínculo con Cristo, es cuando uno no puede entender que por qué hay que explicar tanto acerca de las finanzas bíblicas, por qué hay que andar explicando tanto el diezmo, las primicias, las ofrendas, por qué hay que andar explicando lo que es la participación con las finanzas. Entonces, cuando veo que hay necesidad de explicar demasiado, veo gente que no tiene un vínculo con Cristo para aprender lo que es la liberalidad. Es más, ahora vamos a ver un momento la escritura donde habla de la liberalidad.
Y vemos que es un resultado de la relación con Dios. No es algo que uno lo aprende por ahí de la nada, no, es algo que pasa por un vínculo con Dios. Dios te enseña a dar, a ofrecer con liberalidad. Es un carácter, es una mentalidad. ¿Qué significa eso? Que ya al estar formado dentro tuyo, cada vez que ves necesidad y vos tenés el recurso, lo das sin esperar que se te diga que lo des. Me explico, o sea, pues ya es algo que está estimulado dentro tuyo y ya sabes cuál es tu propósito con eso. En ocasiones somos sorprendidos con resultados de bendiciones, de progreso, de prosperidad, y a veces decimos, wow, gracias Señor porque me has hecho aumentar la influencia, me has hecho aumentar las finanzas, me has hecho aumentar el don, la unción, y creemos que son solamente premios, pero en realidad Dios está aumentando eso porque, primero, como resultado de la liberalidad que venimos mostrando, y segundo, porque va a haber más gente a la que voy a tener que dar lo que está aumentando en mí. Así que usted ahí, si toma nota, puede escribir: cuando veo que Dios aumenta en mí, significa que ese aumento viene para dar más, porque habrá más necesitados. Entonces, si usted está listo para eso, eso le pasará a usted porque la voz de Dios toque sus oídos. Te trata con liberación, te da identidad de libertad y te forma un carácter de liberalidad, una persona generosa, participando de las necesidades y contribuyendo a que la gente reciba un mensaje a través de esa liberalidad que leeremos en unos minutos. Entonces vemos que la acción de la liberalidad se debe al trato personal de la voz de Dios sobre nosotros. Cuando Dios nos trata personalmente, la liberalidad se forma en nosotros. Por eso, si no prestamos atención a la voz de Dios y no somos tratados, entonces no demostraremos nada de su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Bueno, quiero que la leamos en 2 Corintios capítulo 9. Hoy estamos en modo maestro, estamos en modo enseñanza. 2 Corintios capítulo 9, verso 10 al 15. Lo leo en la versión y en la traducción de Voice. Dice así: el mismo que puso semilla en manos del sembrador y trajo pan para llenar nuestros estómagos, proveerá y multiplicará los recursos que inviertan y producirá una abundante cosecha de sus acciones rectas. Serás enriquecido en todo, de modo que tu generosidad o tu liberalidad se derrame en todas direcciones. A través de nosotros, su generosidad actúa, inspirando alabanza y acción de gracias a Dios. Porque esta misión hará más que llevar comida y agua a los creyentes necesitados. Se desbordará en una cascada de alabanzas y acciones de gracias por nuestro Dios. Cuando esta misión llegue a Jerusalén y reciba la aprobación del pueblo de Dios allí, le darán gloria a Dios porque su confesión del Evangelio del ungido llevó a una acción obediente y su generoso compartir con ellos y con todos exhibió su sincera preocupación. Debido a la extraordinaria gracia de Dios que obra en ti, orarán por ti y te desearán. Alabado sea Dios por este regalo increíble, increíble e indescriptible. Aleluya. Lo que nos está contando el apóstol Pablo acá, o lo más bien lo que le está hablando a los corintios, es acerca de su participación en la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Recordemos que el contexto de estos tiempos en que estas cartas se escribieron eran contextos de iglesias perseguidas, iglesias que en ocasiones sufrían necesidades de alimento, de ropa, de bebida, de agua, de gente viuda, huérfanos, gente necesitada en niveles tremendos. Y vemos una iglesia participante, y entonces el apóstol les empieza a revelar lo que pasaría
con toda su generosidad o la liberalidad que estaban mostrando, la disposición, el don de la generosidad de dar para que sean cubiertas las necesidades de sus hermanos. Pablo dice, esto será algo más que solamente creyentes necesitados que van a comer o que van a beber, sino que esto va a producir, es una misión que va a producir una catarata, una inundación de alabanzas y acción de gracias a Dios. Esta misión va a demostrar la preocupación de Dios por su pueblo. Esto va a ocurrir algo extraordinario en sus corazones. Gracias doy a Dios, dice el apóstol, por este regalo. Y el regalo al que se refiere, el don con el que están participando, se refiere a la gente que da con liberalidad. Porque el apóstol, obviamente, como un hombre encargado de gente o viendo la necesidad del pueblo, de sus hermanos, él tenía preocupación. Diría, necesitamos recursos, necesitamos gente que nos ayude a cubrir, porque hay mucha necesidad, y cuando encuentra gente con un carácter de liberalidad, eso es un don extraordinario de Dios, porque serán cubiertas las necesidades, y eso dará un mensaje de la preocupación y del interés de Dios sobre su pueblo, porque son gente que tenían lo que tenían por causa del evangelio, por causa de la fe. Dios los había bendecido y tenían recursos para poder ayudar. Entonces me pregunto si los corintios habrán dado cuenta que de repente, cuando vino el aumento sobre sus recursos, vino el aumento sobre sus finanzas, vino el aumento en los que tenían, se preguntarán para qué era, y descubrieron que era para cubrir la necesidad de sus hermanos en la iglesia de Jerusalén. Muchas veces la gente experimenta los aumentos que Dios provee, aumento en la unción, aumento en el don, aumento de gente en la congregación, aumento en las finanzas, aumento en recursos. De repente te llegan gente profesional, te llegan abogados, te llegan médicos, te llegan enfermos, enfermeras, médicos, te llegan profesionales, no sé, gente que tiene alguna habilidad, te llegan albañiles, te llegan plomeros, te llegan constructores, te llegan arquitectos, y vos decís, wow, qué tremendo, mirá cómo la iglesia está recibiendo gente con estas capacidades. Y entonces descubrís para qué, porque de repente empezás a encontrar necesidad en el pueblo, y necesitan a tal, necesita al otro, necesita la virtud del otro, necesita la capacitación del otro, y empezás a entender por qué Dios aumentó anticipándose a la necesidad que se presentaría, y aumentó para que cuando la necesidad sea notoria haya respuesta de parte de Él. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando vos empieces a visualizar que hay aumento en tu vida, aumento en el área que sea, Dios te está anticipando que estás a punto de encontrarte con un necesitado de esa virtud. Estás a punto de encontrarte con un necesitado de lo que Dios ha aumentado sobre tu vida. Y te quiero decir, no tengas miedo de dar esa liberalidad, porque el secreto del aumento es la liberalidad con la que se trata a la gente. Cuando uno trata a la gente sin reservas, uno se da todo, Dios aumenta entonces lo que esa persona tiene. La pequeña medida aumenta por causa de la liberalidad. Ese es un secreto y una revelación en aquellos que siembran, que descubren que el aumento no viene por retener, sino que viene por dar. Entonces, cuando la gente descubre ese secreto, se vuelve con más liberalidad, no por un beneficio propio, sino por la cobertura de necesidades. Por eso ese carácter demuestra que fueron enseñados por Dios, porque claro, si la gente descubre el secreto que el aumento viene por dar, hay gente que para tener más lo van a hacer, pero no quiere decir que van a dar con liberalidad luego de aumentarse. Por eso la liberalidad es un fruto del vínculo con Cristo, porque Él te enseña que el aumento que tenés es para cubrir las necesidades que se presenten. Ese es el secreto del aumento, o el secreto de la multiplicación de la medida que se tenía. Recuerdan la parábola de los talentos. Vemos que hubo 2 de los 3 siervos que trabajaron el talento y su señor se los multiplicó. Entonces
¿Para qué se los multiplicó? Para que puedan abarcar muchas más necesidades. El que tuvo 5 dijo que trabajó y ganó otros 5. Luego él tenía 2 trabajó y ganó otros 2. Y el que tenía uno solo lo escondió y no hizo nada. Ese perdió hasta lo que tenía, pero Dios le dio al que más tenía, porque así lo definió el Señor Jesús, que al que más tenga se le dará más, y al que menos tenga, aún lo poco que tiene se le quitará. Por ahí esa frase no se entiende, algunos se pueden confundir. ¿Por qué el Señor le quita al que menos tiene y le da más al que más tiene? Porque el que más tiene, según la visión del Señor, es porque el que más está dando con liberalidad, es el que más está trabajando, cubriendo las necesidades, es el que más está trabajando, participando en los intereses del Padre. Entonces el que más tiene es porque más está dando con liberalidad, entonces más se le aumentará. Y el que poco tiene y jamás aumenta nada, es porque no está dando con liberalidad y está escondiendo lo poco que tiene por una mala interpretación de su Señor. Porque en esa parábola, la respuesta que el Señor Jesús nos enseña de aquel siervo que escondió el talento y no lo trabajó y no se interesó en cubrir las necesidades que el Señor le había dado con ese talento, dice que le dijo a su Señor: porque yo sé que usted recoge donde no sembró, que usted cosecha donde no trabajó. Entonces vemos que hay siervos que tienen la mala interpretación del Señor, y eso demuestra la poca relación que tienen con Él. Por eso aún la pequeña confianza que se le ha dado para que porte un grado de recursos le es quitada y le es dado al que más tiene. Entonces yo me pregunto, ¿acaso conoces al Señor? En este trato de la generosidad, de la liberalidad. Porque todos ustedes que cuentan con trabajo, que cuentan con ingresos financieros, muchos de ustedes los trabajos que tienen lo tienen como respuesta a la oración a su Padre Celestial, que les abra la puerta. Ahora, quiero que interpretes esto. Yo creo que esto es una profecía sobre tu vida. Ese ingreso que tenés, sea la cantidad de dinero que sea, y que fue una respuesta a tu petición a tu Padre Celestial que te abra puerta de trabajo, esa fue la medida que te confió el Señor. Fue como el talento que le dio el siervo. Ahora, no es casualidad que con ese dinero te volviste participante de las finanzas, ofrendas y diezmos, primicias. Ok, esa primera acción de liberalidad participando en la congregación, Dios respondió con un aumento. Posiblemente tu jefe te aumentó o cambiaste de trabajo que donde ganas más y vos te preguntás: qué bueno, mira qué bendición, ahora tengo más de lo que tenía. Ahí es donde viene la prueba de la liberalidad. ¿Aumentaste tu liberalidad así como aumentó el talento? ¿Aumentó tu liberalidad? ¿Acaso entendiste que se te presentaron en tu hogar necesidades justo casualidad entre comillas, pero yo lo veo como un propósito o como prueba? Justo cuando se te aumentó el ingreso, justo apareció una necesidad en tu casa, la necesidad de un hermano tuyo, la necesidad de pagar un impuesto, la necesidad, no sé, en tu abuela, en tu abuelo, en tu primo, la necesidad en alguien, y justo se te aumentó el recurso y justo apareció una necesidad. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste captar que era una invitación a participar de esa necesidad? ¿O reservaste el aumento como un beneficio personal? Recordad que el significado de liberalidad es una virtud que está libre de pretensiones e hipocresía. ¿Qué es una pretensión o qué es ser pretencioso? Tiene que ver cuando uno va a dar algo, pero con la intención de sacar un beneficio después, o tener a alguien endeudado con uno para poder sacarle algo que quiere. Por ahí lo que quiere no es dinero de vuelta, por ahí lo que quiere es otra cosa. Entonces, esos son ser pretenciosos. Entonces, la liberalidad
está libre de esas cosas. La liberalidad no da porque va a ganar algo de alguien. No da para tener a alguien endeudado con ellos, y además no es hipocresía, no finge generosidad para luego andar criticando o diciendo yo lo ayudé y nunca me devolvió. La liberalidad no tiene que ver con ese lenguaje. La liberalidad no es egoísta, quiere decir que cuando va aumentando no empieza a refunfunear de que tiene que ayudar y no empieza a ver que los aumentos son solamente para ellos, porque la liberalidad es completamente la apertura del corazón que se manifiesta en generosidad. Entonces hay gente que finge ser la liberalidad, pero cuando empiezan a ver los aumentos se los esconden y siguen fingiendo como que nunca aumentó la medida. Entonces eso me hace recordar el carácter muy parecido a aquel siervo, el cual en la parábola es llamado un siervo, ¿cómo se dice? Me confundí con unas versiones que leí, pero se lo llama mal siervo. Se lo llama un siervo malvado e inútil. Hay una versión que dice siervo malvado e inútil. Me suena mucho ese carácter, aquel que esconde el aumento y hace como que sigue con la misma medida. Eso es un siervo malvado e inútil en los intereses del reino. Y además, en esa parábola descubrimos por qué el siervo es malvado e inútil. Porque no conoce el corazón de su Señor. Recuerden que a los 3 se le dio confianza, pero los otros 2 actuaron, yo creo, conociendo a su Señor. Este no lo conocía tanto, o creía que lo conocía, porque cuando le dice el por qué, no le dice algo relacionado consigo mismo, no sé, decir, tuve miedo, tenía timidez, no supe cómo hacerlo. No, su respuesta al por qué no lo hizo es un ataque a su Señor. Te invito por favor que leas esa parábola. Es un ataque a su Señor, diciéndole que porque lo conoce, que Él es alguien que cosecha donde no sembró, que recoge donde no esparció. El talento que tenía era del su Señor que se lo confió. ¿Cómo se atrevió a decirle que no lo hizo porque su Señor, de alguna manera, según la respuesta de él, era injusto, que él vendría a llevarse los resultados de su esfuerzo? Eso es una respuesta de alguien que no conoce a su Señor, de alguien que no está relacionado con su Señor. Y me parece que con esto se acabaron los amenes del otro lado. ¿Hace cuánto que no sos sincero en tus finanzas? Aumentos que llegaron y vos dijiste gloria a Dios, bendición, y te lo guardaste. Y no presentaste un diezmo de ahí, no presentaste una ofrenda de gratitud al Señor ahí, no ayudaste a alguien de tu casa, sino que te lo reservaste para vos y te lo gastaste en vos. Eso muestra que no hay un carácter de liberalidad, eso muestra el carácter del siervo inútil y malvado. Alguien que esconde lo que se le confía y excusa la ayuda que debió dar, el trabajo que debió dar con eso. Si puede, diga ay del otro lado. Me parece que la revelación está desnudando intención en el corazón. Me parece que la revelación está exponiendo la mala actitud que hubo con los aumentos. ¿Cuántos de ustedes fueron ayudados en el 2020 con el IFE del gobierno, pero jamás presentaron un diezmo de ahí, ni a nadie dijeron que les tocó el beneficio del IFE? A mí me tocó, y los meses que lo tuve, diezmé y ofrendé de ahí. No escondí el beneficio que tuve. No lo escondí. Porque la liberalidad no te hace esconder los beneficios ni los aumentos en los recursos, sino que te lo hacen ponerlos a disposición del necesitado. Por eso la liberalidad no es un sentimiento, ni la liberalidad no es una emoción. La liberalidad es un carácter que se forma por el vínculo con el Señor. Vemos cómo Pablo, lo acabamos de leer, cómo Pablo
Dice que el mismo que hace que la gente que siembra produzca pan para llenar el estómago de los hambrientos es el mismo que provee y que multiplica los recursos que invertís para que se produzca una abundante cosecha de tus acciones rectas. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque no te vinculás con el Señor. Y participás de las finanzas como querés y no como debés. Entonces, la finanza se te vuelve una incomodidad y hasta lo tomás como una obligación por la falta del vínculo. Porque cuando tenés vínculo aprendés que la finanza no es una obligación, sino que es gratitud. Y que las finanzas participando en la iglesia y en tus hermanos tienen que ver con cubrir necesidades. Lo vuelvo a decir, cubrir necesidades. Si querés una representación gráfica de lo que sería eso, serías como alguien que salís con una gran bolsa con un montón de semillas a un campo desierto y empezás a dar y empezás a sembrar y empezás a depositar lo que un día hará que ese campo que a simple vista parece árido se llene de plantas, se llene de frutos, se llene de cosecha, y la gente que antes veía un campo árido y vacío ahora ve un campo lleno de alimentos. Y entonces ese serías vos, alguien que siembra para que la gente pueda comer, para que la gente sea ayudada en sus necesidades. Pero eso es algo que se puede esperar de quien esté dispuesto a dar con liberalidad. A quien que tenga el corazón abierto y lo manifieste en generosidad. El ser generoso tiene que ver con una genética, con un gen, con un origen generoso. Tienen que ver con un gen, tiene que ver con una identidad, con un ADN, y ese ADN es Cristo. Cristo es generoso. Y cuando vos ves gente que se relaciona con el Señor en la Escritura, son gente generosa. Vos ves gente que ha dado. Vos ves la respuesta de la iglesia del primer siglo. Dice que algunos hasta vendían propiedades que tenían y presentaban el dinero a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades. Hoy predicas eso en la iglesia y la gente se horroriza, la gente se escandaliza, la gente dice eso no es posible. ¿Saben? Pero igual sigue habiendo gente con liberalidad, porque conozco testimonio de gente congregantes de una iglesia sin necesidad de un título, simplemente creyentes, hijos del Señor, que cuando las iglesias estaban alquilando los locales y tenían proyectos de poder construir su propio auditorio y tener posesión de una propia tierra, hay gente que hasta vendió terrenos, otros vendieron sus autos, otros hacían cosas, apartaban una parte, si eran empresarios o tenían sus negocios, apartaban una parte dedicada a contribuir. Otros ofrecían la mano de obra, si sabían de construcción, si sabían de plomería, si sabían de albañilería y demás cosas, hacían electricistas, arquitectos, ofrecían sus capacidades para construir. Y así las iglesias se construyeron. Porque si se tendría que pagar y contratar una empresa constructora, la iglesia estaría muy limitada. Pero como hay gente de adentro con liberalidad que se ofrece a contribuir de alguna manera, Dios los ha bendecido, les ha aumentado sus recursos para que participen en esos propósitos. Y así hay millones de iglesias que hoy tienen auditorios grandes, lindos terrenos, que cuentan el testimonio que así fue como se construyó, con la liberalidad, la generosidad de los congregantes. Porque esos congregantes tenían vínculo con Cristo. Y sabían que no estaban dando cosas en saco vacío o en saco roto. No estaban haciendo cosas por hacer, sino que había un propósito: cubrir la necesidad. Por eso el que tiene liberalidad es alguien que entiende que el aumento que recibe es para cubrir la necesidad que se presenta. Por eso deja que el Señor te quite el miedo o la mala interpretación con las finanzas. Y te quiero decir algo, es muy estúpido, y esa es la palabra, es muy estúpido creer que aquel que presenta ofrenda o diezmo hace rico al pastor, porque no existe pastor que se haga rico por el diezmo de alguien.
Entonces, a mala interpretación, sin nada, mi diezmo de hacer rico el pastor, con mi diezmo el pastor se da vacaciones, con mi diezmo el pastor se compra una casa. Esa mentalidad es mediocre y es estúpida. Las finanzas cubren necesidades, y te digo algo, por si no lo sabes, las ofrendas son recursos financieros dedicados exclusivamente a la iglesia y al pueblo, a las necesidades, a lo que la iglesia proyecta a invertir, el mantenimiento y demás. Ahora, el diezmo sí es un sustento para el pastor, para el padre espiritual, para el que esté encargado de la iglesia. El diezmo sí es un sustento al pastor. Y si el pastor tiene la decisión de invertir ese diezmo en la iglesia, también lo puede hacer, pero también le es permitido de ese diezmo vivir si es que Dios lo llamó a tiempo completo. Es un derecho en las escrituras y lo podés leer. Entonces, si pensás que por esa participación haces millonario a un pastor, estás equivocado. En todo caso, si el pastor se vuelve millonario, es por la bendición de Dios, porque participa en las finanzas, y no hay quien siembre que no coseche en el reino de Dios. Entonces, para finalizar, vemos cómo la liberalidad es tan necesaria como aquel que siembra para tener productos que darán de comer a otros. Es necesaria la liberalidad. Ahora, algunos solamente se fijan en la ganancia personal, pero al tener esa actitud limitan la generosidad de la liberalidad, porque la liberalidad, te vuelvo a decir, no es pretenciosa ni hipócrita, no es alguien que ayuda para tener a otros bajo una deuda. Eso no es la liberalidad. Así que el que fija ganancias personales no tiene un carácter de liberalidad verdadero, sino fingido. Pero desde el correcto punto de vista de la liberalidad y su generosidad, nuestros intereses es producir para saciar necesidades. El punto correcto de la generosidad y la liberalidad es producir para saciar necesidades. ¿Por qué deberíamos verlo así? Primero, porque es la visión correcta de la liberalidad. Y segundo, porque demuestra el interés amoroso de Dios por las personas. La liberalidad, lo vuelvo a decir, muestra el interés amoroso de Dios por las personas. Por eso, uniendo todas las ministraciones que tuvimos este mes, entendemos algo, que cuando la voz de Dios toca nuestros oídos, nos libera del opresor, me establece en la identidad de libertad para formarme un carácter de liberalidad que da testimonio del interés de Dios por las personas. Lo vuelvo a decir, cuando la voz de Dios toca nuestros oídos, nos libera del opresor, me establece en la identidad de libertad para formarme un carácter de liberalidad que da testimonio del interés de Dios por las personas. Todo esto inicia cuando la voz de Dios toca nuestros corazones, cuando la voz de Dios nos empieza a tratar, cuando la voz de Dios encuentra lugar en nosotros. La liberalidad no solamente es en finanzas, también son en dones espirituales, también es en relación, también es en consejos, también son en fruto del Espíritu, también es en amistad, también es en oración por otros. Bueno, diferentes maneras de expresar la liberalidad, pero con el fin de cubrir la necesidad de alguien escuchen esto, sin que esa persona tenga deuda conmigo. Es el fin de cubrir la necesidad de alguien sin que esa persona quede deudor conmigo, porque entonces no sería liberalidad. Eso sería una pretensión o sería un préstamo. Pero la liberalidad no es un préstamo, no es una pretensión. Es una inversión que no espero que me devuelvan, sino que se invierte para cubrir su necesidad. Y si podemos caminar con ese carácter de la liberalidad, encontraremos un gozo inefable, un gozo indescriptible de saber que hemos contribuido desde lo que Dios nos confía a la necesidad de alguien. Por eso es que oramos por enfermos, expulsamos demonios, profetizamos, predicamos la palabra, porque todas esas cosas y más cubren la necesidad de gente.
participamos en finanzas porque cubre la necesidad de gente, se invierte, se proyecta, se tiene visión sobre esas cosas porque cubre la necesidad y da el testimonio de que Dios tiene un interés amoroso de ayudar a la gente. Así que ya no más decir, bueno, voy a orar. Si tengo el recurso, lo ayudo en ese momento. No le digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a orar. No, espérame, si es caso que no está cerca, espérame. O tal día nos vemos de nuevo y le traigo su ayuda. Si puedo y la persona necesita trabajo y yo estoy trabajando y sé que se necesita un empleado, hablo por él o por ella para que lo hagan entrar. ¿Sabes cuánta gente sabe que donde trabajan hay necesidad de empleados y conoce de hermanos que están sin trabajo y no abogan por ellos? Nos dicen, che, te puedo traer un candidato. Y bueno, después déjalo que el encargado de contratar vea si lo contrata, pero ofrece la liberalidad. Hay muchas cosas como podrían ayudar, pero discúlpeme, algunos se hacen los tontos, se hacen los distraídos. Pero la liberalidad te hace fijar la atención en la necesidad. Y hay un interés creado por el Señor de ayudar. Por eso, un fruto principal de la voz de Dios trabajando en nosotros es el carácter de la liberalidad. Ya no más tacaños, ni egoístas, ni reservados de los recursos. Ya no más fingiendo ni escondiendo el recurso, malinterpretando al Señor, sino como los otros dos siervos con el talento. Mira, Señor, he ganado el doble de lo que me has confiado, para que el Señor me diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la gloria, entra en el reposo, en el descanso de tu Señor. No sea cosa que la primera medida que se te confía, el Padre esté probando tu liberalidad, esté probando si te está relacionando con Él, para que aprendas a cubrir la necesidad que tiene alguien, para entonces el Señor promocionar en aumento aquella medida que te dio. Todo lo que Dios nos dio no es definitorio, sino que tiene propósito de aumentar. Recuerda la palabra que ministramos unas semanas atrás a la estéril y a la desamparada. Le dijo, regocíjate, porque la palabra del Señor vino a cambiarnos la mentalidad y a renovarnos los pensamientos. Y nos dice, regocíjate, porque esto te va a pasar. Vas a aumentar tu sitio, vas a extender las estacas, vas a estirar las cuerdas, porque vas a extenderte, vas a crecer. ¿Y por qué, Señor? Porque te estoy formando la liberalidad. Te voy a confiar en una medida para que ayudes al necesitado según lo que te estoy confiando. Y si permaneces fiel en esa ayuda, te lo voy a aumentar, te lo voy a aumentar y te lo voy a aumentar, siempre y cuando ayudes e inviertas, porque mi voz te está provocando el carácter de la liberalidad. Y entonces la gente reconocerá que Dios se interesa por sus necesidades. Y en esta hora quiero orar, cerrando este mes con los resultados de la voz de Dios: liberación, libertad y liberalidad. Hablamos el primer martes ahí presencial que una de las conductas de la liberalidad es la administración del Espíritu, es la administración del don del Espíritu. Pues la Escritura dice que Dios no nos dio el Espíritu por medida, sino que nos dio el Espíritu para que crezcamos juntamente con Él. Por eso en esta hora quiero orar. ¿Cuántos corazones habrá del otro lado que están dispuestos a que el Señor les forme el carácter de la liberalidad, que están dispuestos a tener su corazón abierto y dar con generosidad, que están dispuestos a ser libres de las pretensiones, la hipocresía y el egoísmo, que están dispuestos a dar las medidas que Dios les confía y los aumentos que reciben, a presentarlos en recursos para que las necesidades sean cubiertas, como aquel campo que es sembrado y luego se llena de una visión verde de plantas, de árboles, de cosechas, para que haya una esperanza de alimento. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo,
que la batalla a la escasez, la batalla a la pobreza, la batalla a la miseria es la generosidad de tu pueblo, Señor. Más allá de la medida con la que hoy pueden participar, siempre en tus manos se multiplica. Si no veamos el milagro de los 5 panes y los 2 peces, sino que veamos que 2 veces ocurrió eso. Primero cubriendo una multitud de 5,000 y luego cubriendo una multitud de 4,000. La multiplicación se genera más allá de la medida cuando hay liberalidad que se ofrece. Por eso, Señor, con la medida que empezamos, no será la medida con la que terminaremos si somos generosos por causa de tu Espíritu, en las finanzas, en los dones espirituales, en los frutos, en el trato con la gente. Si damos con liberalidad el trato que tú nos das a nosotros, Señor, la gente será socorrida y no habrá necesitados en el pueblo por causa de hermanos, de hijos de Dios actuando con ese carácter. Y la Escritura me dice algo de tu generosidad. Nos dice: un hijo nos es dado, un hijo nos es dado, un hijo nos es dado. Emmanuel, Dios con nosotros. La gente podrá saber que Dios está con nosotros porque estamos dando de parte del Hijo, estamos dando, estamos sembrando de parte del Hijo. Y en medio de este mes, Señor, de levantar las manos y obtener victoria, las manos levantadas, descansando en tu palabra, rindiéndonos a lo que tu palabra dice, Señor, levantamos las manos en la victoria, porque descansamos que en cada siembra habrá cosecha, porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. El que participa del interés del Padre hará que almas sean cosechadas en salvación para el Padre, porque daremos testimonio del interés amoroso del Padre por la gente. Por eso, Señor, rompemos y sea roto todo patrón del siervo inútil y malvado que escondió la medida que le confiaste, y en nosotros se ha formado el patrón, la conducta de los siervos que trabajaron, los útiles y los fieles, aquellos que trabajaron y confiaron con la medida que les diste, la trabajaron, la sembraron y lograron que se multiplique. Señor, tú traes recompensa sobre esos siervos. Por eso te pedimos, capacítanos en esa mentalidad y carácter, en el vínculo contigo, Señor, que podamos comprender que el aumento que viene sobre las áreas de nuestra vida es para cubrir otras necesidades, es para ayudar a otros hermanos o a otras personas. Señor, que la gente reciba el testimonio de tu interés, el testimonio de tu amor, el testimonio de tu progreso, el testimonio de tu prosperidad, el testimonio, Señor, de tu intervención divina en la necesidad de las personas. Espíritu Santo, te pido que hagas efecto con esta palabra en el corazón de los jóvenes, Señor. Capacítalos, Señor, quítales el miedo, la duda, la incertidumbre, quita la mediocridad, quita la tacañería. Quita, Señor, esos miedos de participar, toda mala interpretación, o el Satanás se ha engañado en los corazones, haciéndoles creer a los jóvenes que el participar con finanzas o con recursos es una viveza de la iglesia. Quítale esos pensamientos a todo el que me está escuchando. Si tenés esos pensamientos, eso no te ha hablado el Espíritu Santo, eso te habló el ladrón, el mentiroso Satanás. Pero en el nombre de Jesús, a todo corazón que se convence con esta palabra, sé libre, sé libre, sé libre. En el nombre de Jesús, despiértate en el carácter de la liberalidad, despiértate en la administración del Espíritu. Aquel que participa, aquel que siembra, aquel que hace que Dios sea glorificado en muchos corazones, aquel que provoca los testimonios de la gente por causa que se deja usar por el Espíritu para sembrar, para intervenir a necesidades. Oh Señor, en esta hora oramos que tú estás con los que dan con liberalidad, con los que participan en las necesidades. Tú estás ahí, Espíritu Santo, y no tendremos temor, porque la necesidad que vamos a cubrir por el don que nos confía se hará, Señor, se hará sanidad, de liberación, expulsión de demonios, profecía, salvaciones, recursos, finanza, vestido, ropa, alimento, bebida, en el nombre de Cristo, trabajo, Señor. Oramos que serán dados, serán dados, serán dados, serán dados, años de oportunidades y puertas abiertas. Sabremos que la liberalidad lo hará posible. Espíritu de Dios, sea coronado este mes en el que nos has ministrado acerca de la voz de Dios y sus efectos en nosotros, con la liberalidad. Cada joven que ore, Señor, que entre al cuarto de oración,
Espíritu Santo, enséñale la liberalidad y guíalos cómo ser y cómo dar con la liberalidad de tu Espíritu Santo. Cuanto más den, puedan descubrir el aumento de tu presencia, el aumento de tu bendición. Pero no miraremos los beneficios personales, sino la producción que cubre necesidades en gratitud a tu nombre. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu enseñanza. Jóvenes, que Dios los bendiga. Qué bueno es ministrar esta serie. La verdad, una serie que el Señor nos permitió conocer, donde traerán muchos beneficios a lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Así que deje que el Espíritu Santo le enseñe. No termina con una enseñanza. Yo te voy a decir algo más ya para finalizar. Recordad que mañana miércoles 20 horas tenemos reunión general, el jueves 7 de la tarde oración profética y el domingo al horario habitual regresamos el día domingo a las 12 del mediodía. Estaremos encontrándonos todos en la reunión, en el auditorio de Mir. Pero te digo algo, el mensaje no es el fin, sino que es el inicio. Cada enseñanza, cada mensaje es el inicio de lo que Dios va a empezar a trabajar con nosotros si lo creemos y nos disponemos a que el Espíritu Santo lo desarrolle. Así que decir conmigo, el mensaje no es el fin, es el comienzo de la obra del Espíritu Santo con nosotros. Así que prepárate y recibilo y deja que el Espíritu Santo añada a lo que hoy fue dicho. Así que nos encontramos en las reuniones que hemos dicho, nos despedimos adorando al Señor y usted puede contar los testimonios de las veces que ayudó en obediencia al Señor y cómo eso le trajo resultados de aumento. Bendiciones. Te muestre
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia